Continuando con nuestro tercer ejemplo de sobrecarga de operadores, vamos a hacer mención de la segunda consideración que hay que tomar en cuenta a la hora de sobrecargar el operador. Y bueno, esta consideración es directamente sobre la implementación de la sobrecarga dentro del ámbito del operador sobrecargado. Bien, del video anterior recuerden que ya habíamos implementado una de las reglas para poder hacer la sobrecarga sin tener problemas de ambigüedad. Y bueno, la otra consideración, nuestra segunda consideración, es sobre el objeto auxiliar que se emplea para realizar los procesos dentro de mi sobrecarga. Bueno, resulta que en este caso mi clase está conformada por atributos y métodos, y en clases anteriores o videos anteriores se había mencionado acerca del uso de un constructor y un destructor. En este caso no estoy empleando ningún constructor ni un destructor, pero la consideración o esta segunda consideración precisamente está basada en el uso de un destructor. Si yo implemento en la sección pública un destructor, por ejemplo de esta manera, recuerden que el llamado al método destructor se realiza de manera automática. En este caso, el destructor se ejecuta cuando el objeto declarado dentro de un ámbito abandona precisamente ese ámbito. Entonces, esa consideración siempre hay que tomarla en cuenta en cualquier lugar donde se declara un objeto. Y entonces ya mi clase en este momento tiene un destructor. Así que cuando yo sobrecargo el operador, lo que estoy haciendo, por ejemplo, aquí es declarar un objeto cuadrado. Este objeto cuadrado de nombre D, recuerden, tiene todos sus atributos y métodos, y adicional ya incorpora un destructor. O sea que este objeto D se va a destruir cuando yo retorne de mi sobrecarga. Lo mismo va a ocurrir con este objeto cuadrado auxiliar. Entonces el objeto cuadrado auxiliar lo implemento para guardar en sus atributos A y P la suma de las áreas, tanto la propia del objeto como la que yo le estoy enviando como parámetro, que en este caso es D. Entonces aquí hago uso de estos atributos en mi objeto auxiliar para guardar tanto área y perímetro. Posteriormente yo retorno el objeto auxiliar. Entonces al retornar el objeto auxiliar, yo estoy abandonando este ámbito. Y al abandonar el ámbito, prácticamente estaría destruyendo el objeto. Y si destruye el objeto, pues también estaría destruyendo los valores que se almacenaron en los atributos. Entonces esto va a ocurrir tanto en esa sobrecarga para un objeto cuadrado, como en la sobrecarga para con un parámetro entero, y en la sobrecarga para un parámetro flotante. Entonces aquí el asunto es que el objeto cuadrado auxiliar se destruye al abandonar este ámbito, y si se destruye es porque estaría también considerando la eliminación o la liberación de la memoria para los atributos donde almacene el resultado. Esta consideración, tómenla en cuenta, es cuando implementan ustedes un destructor dentro de su clase. Ahora bien, estos compiladores, yo me he fijado que presentan el detalle de que no hace notorio el asunto del destructor, o sea, no elimina la memoria. Voy a poner aquí un cout para escribir el texto byte y un salto de línea, y ejecutaré el programa. Y para mencionar lo que les estoy diciendo, entonces ejecuta el programa. Y vamos a ingresar al lado del primer cuadrado, el lado del segundo cuadrado, y observen ustedes aquí, tienen byte, byte, y luego área y perímetro, y luego byte, área y perímetro, y luego byte, byte, byte. Vean ustedes cuántas veces se imprime la palabra byte, y esto corresponde a la cantidad de veces que se ejecutó el destructor cuando abandonó el ámbito. Y eso precisamente ocurre cuando llamo esta sobrecarga, y también es por la cantidad de veces
a que abandone el objeto D dentro del ámbito de la sobrecarga. Entonces es la cantidad exacta a la cual vemos en el compilador la palabra by. Ok, el asunto es que aquí los resultados para área y perímetro empleando un parámetro flotante siguen siendo los mismos. Entonces aparentemente los datos no se destruyen, y este es algo que ocurre en estos compiladores que son de, pues ahora sí que de didácticos, son libres. Pero si ustedes aplican esto en algún otro compilador, un Java o algún otro ya con licencia, pues esto sí les generaría un problema. Entonces tengan en cuenta esta consideración a la hora de implementar un destructor para su clase, ya que si sobrecargan, pues el objeto se va a destruir y con ello también los datos se quedarían eliminados. ¿Qué es lo que van a hacer para considerar retornar el resultado sin que este objeto cuadrado auxiliar se ve involucrado? Bien, resulta que todas las clases, cuando ustedes construyen una clase, por default se crea un objeto de referencia. Ese objeto de referencia es precisamente el dis. Dis es el nombre de un objeto de referencia, o en este caso apuntador, de tipo cuadrado. O sea que todas las clases lo manejan de manera interna. O sea, aquí es como si yo hubiera declarado un objeto cuadrado, nombre dis, punto y coma, pero como apuntador, o sea, apuntador dis. Esto sería la declaración de este objeto dis dentro de la clase, sería el nombre y tipo apuntador. Sin embargo, bueno, esto no lo tengo que hacer porque lo consideran todas las clases. Todas las clases tienen su apuntador dis. Así que bueno, como ya existe ese apuntador, yo no me veo necesario tener que declarar un nuevo objeto para poder almacenar los datos, sino más bien me apoyo de ese apuntador dis o de ese objeto cuadrado dis. Y entonces aquí tendría que poner precisamente dis. Y bueno, si es un apuntador y quiero guardar el resultado en el atributo A, recuerden que el operador de acceso al ámbito cambia, porque en este caso ahora es la flechita. Entonces a dis.a, al atributo de este objeto dis, le voy a guardar la suma, y lo mismo va a ocurrir con el atributo P. Entonces, como este ya es un objeto propio de la clase, yo no voy a tener el problema a la hora de implementar un destructor. ¿Por qué? Porque este objeto dis pertenece a la clase, está dentro del ámbito de la clase. Así que bueno, en ningún momento cuando yo retorno abandono la clase. Más bien lo que yo abandono es el método, pero este objeto está declarado en el ámbito de la clase, así que no se va a destruir. Una vez que almaceno los datos, entonces yo aquí tendría que retornar a dis. Ahora, el asunto de este objeto dis es que es un apuntador, así que yo tendría que hacer una referencia aquí de que lo que voy a retornar es un apuntador cuadrado, ya no un dato cuadrado. Y a la hora de recibir el dato, esto también tendría que ser un apuntador, o sea, C tendría que ser ya un apuntador. Para no hacer todos estos cambios, lo más sencillo es no retornar la dirección, sino los datos que hay dentro de esa dirección. Y si ustedes recuerdan, para hacer ese cambio de dirección a variable o de variable a dirección, que en este caso va a ser de dirección a variable, lo único que voy a incorporarle aquí es el operador asterisco, y ya con eso yo estaría retornando un valor numérico, no una dirección. De esta manera, bueno, también tendré que considerarlo para el caso de la sobrecarga con respecto al valor entero. Aquí sería dis flechita, y aquí también sería dis flechita. Y entonces aquí lo que voy a retornar es el dato que se encuentra en dis, y lo mismo aquí.
this flechita, this flechita, y ya con eso aquí también estaría retornando el dato de this, no la dirección. Y bueno, ya tomando esta última consideración, lo demás queda igual, no hay que modificar nada. Así que bueno, tendría yo aquí ya la implementación de mi método destructor y esto no afectaría el resultado. Voy a correr el programa para que ustedes observen el resultado final y que prácticamente es el mismo. Ingresamos valor lado 2, ingresamos el otro valor lado y bueno, ustedes vean aquí, ya con esto estaría yo teniendo el mismo resultado. Bien, vamos a continuar con el siguiente video para seguir incorporando más elementos a la sobrecarga de un operador. Pasemos al próximo video.